Ya. ¿Ahora sí está grabando? Sí. Ya. Hoy están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Yes. Ya, bacán. Ya, entonces, como les decía, bueno, estas plantas trabajan con el principio de que a medida que uno se va metiendo en dirección como hacia el centro de la Tierra, hay un gradiente térmico. Ese gradiente térmico varía dependiendo del lugar. Hay lugares en los que son donde es mayor ese gradiente, hay lugares en el que es menor, pero en general leí que en promedio pueden ser como unos 30 grados por kilómetro, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a tener que va a ser una profundidad como de 5 kilómetros más o menos, ¿ya? Entonces, la idea de este ejercicio es que a usted se le va a solicitar analizar técnica y económicamente el siguiente proyecto, que es un ciclo Rankine con recalentamiento y regeneración. Entonces, a continuación, vamos a ver un esquema de la planta. ¿Ya? Entonces, acá podemos ver el ciclo Rankine, ¿ya? Y como es en la mayoría de este tipo de problemas, vamos a tener... ¿Aló? ¿Aló? Pensé que alguien había hablado. Ya, entonces, generalmente, claro, vamos a tener el esquema. No te escucho si quieres decir algo, no entiendo lo que están diciendo. No hemos dicho nada. Dale nomás. Ah, ya, me estoy imaginando cosas. Ya. Entonces, ya, pues tenemos este ciclo. Entonces, ¿qué es lo general que ustedes van a tener siempre? Un esquema. Y acá abajo ya tenemos cómo son las condiciones de operación. Entonces, lo primero que nos dicen es que la presión de la caldera es de 260 kilopascales. Ya, esta es la caldera, boiler. El agua proveniente del pozo tiene una temperatura de 180 grados Celsius, que es el agua que circula por acá. Esto es como un intercambiador de calor más que una caldera, en realidad. Entonces, además nos dicen que la planta rechaza calor a un reservorio a 30 grados Celsius, que sería acá en el condensador. Entonces, una fracción de fluido es extraída en la turbina número 1. Esta es la turbina número 1, acá se extrae el fluido. Número 1 en el estado 3, a una presión de P extracción 1, 120 kilopascales, para llevarla al calentador abierto número 2, que es este de acá. Entonces la fracción no extraída es expandida en la turbina número 2 hasta 50 kilopascales y recalentada, ¿ya? Una fracción del flujo expandido en la turbina número 3 hasta la presión de extracción 3, que es de 20 kilopascales, es extraída para alimentar el calentador de agua abierto número 1, mientras que lo que resta por la turbina número 4 y el condensador. Entonces vamos a tener que tenemos dos separaciones de flujo y todo lo que resta del flujo se va por acá. Deme un segundo. Ya. Además de eso, nos entregan las eficiencias de las turbinas. ¿Ya? Entonces, toda esta línea de acá arriba ya la tenemos identificada. Después tenemos que el flujo que sale del condensador es bombeado hasta la presión P de extracción 3, con la bomba número 1. Del calentador de agua abierto número 1, el fluido sale como un líquido saturado, el cual es bombeado hasta una presión P de extracción 1, por la bomba número 2, para así poder entrar al calentador abierto número 2. El fluido deja el calentador abierto número 2 como líquido saturado para luego ser bombeado por la bomba número 1 hasta la presión de la caldera. Entonces nos dan las eficiencias de las bombas y por último nos dicen la diferencia de temperatura entre el agua geotermal y la caldera y el recalentador es de 15 y 10 grados Celsius respectivamente. Entonces la diferencia de temperatura entre el fluido condensando y el reservorio frío es de 5 grados Celsius. ¿Ya? Entonces nos dan las diferencias de temperatura en todos los intercambiadores de calor. Y por último nos dicen que expresemos las pérdidas de carga en los intercambiadores de calor, ¿ya? Generalmente estos ejercicios son así, son extensos como los enunciados y son muchos datos y cosas por el estilo, así que yo les preparé una presentación para que vayamos viendo esto con más detenimiento, ¿ya? Entonces, lo primero que nos piden en este ejercicio es generar dos funciones, una que permita analizar las turbinas y otra que permita analizar las bombas, ¿ya? Entonces, dicho eso, ahí vamos leyendo el otro ejercicio. Entonces, ven mi pantalla, ¿cierto? Que ahora abrí un PowerPoint. Sí. ¿Si alguien me dice? Ya, perfecto.
Ya. Entonces, la primera parte nos dice cómo analizar. Entonces, nos dice, ya, genere dos funciones que las vamos a generar en is para poder, de alguna manera, calcular lo que va a pasar en una turbina o una bomba. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros le vamos a dar, podemos darle los inputs como los datos de entrada, y que en la función nos entregue los outputs, que serían los datos de salida, que sería el estado de salida, el trabajo por unidad de masa, etc. ¿Ya? Entonces, lo primero que nos preguntamos es cómo analizamos los procesos isentrópicos para relacionarnos con los reales. Entonces, de alguna manera esto es súper mecánico. De hecho, en el ramo, en la primera parte que es de ciclos, la mayoría de las cosas es súper mecánica, y por lo mismo es importante que ustedes tengan todo súper claro. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Determinamos un estado de entrada, y generalmente esto lo podemos conocer. Generalmente conocemos de partida la presión, y dependiendo si es turbina o bomba, vamos a conocer temperatura o calidad. Calculamos el estado de salida ideal, que al final lo logramos con la propiedad, o sea, con la propiedad, el estado que tenemos a la salida, que generalmente también es presión. Y también calculamos también añadiendo la entropía del estado que ya determinamos, que es de entrada. ¿Ya? Y después esto lo relacionamos con el estado ideal. Después relacionamos el estado ideal con el real por medio de la eficiencia isentrópica. ¿Ya? Entonces, al final, ¿en qué se resume esto que estamos hablando? En lo siguiente. Entonces, cuando nosotros tenemos una turbina, como les decía anteriormente, por ejemplo, yo puedo conocer temperatura y presión a la entrada, que es lo que generalmente conozco. Entonces, con eso yo puedo determinar entalpía, después puedo determinar la entropía, y voy a suponer que la entropía a la salida es igual a la entropía de la entrada, ¿ya? Que es la condición isentrópica. Luego, yo puedo calcular una entalpía isentrópica, ¿sí? Que va a ser función de la propiedad que conozco a la salida de la turbina y de la entropía que acabo de calcular, que es la de entrada, que la tomo como la de salida isentrópica. Y luego con eso yo aplico la eficiencia, ¿cierto? Bueno, este es el caso de una turbina, por ende la condición isentrópica va abajo, ¿ya? Porque es mayor que al final este delta que el del real, ¿ya? Y después yo con eso, como ya determiné la entalpía de la salida y conozco otra propiedad, ya puedo determinar todas las propiedades, entropía, entalpía, bueno, la entalpía ya la tenemos, temperatura, calidad, etcétera, etcétera, ¿ya? Y después de eso, yo ya puedo determinar cuánto es el trabajo por unidad de masa de la turbina, ¿sí? Ese desarrollo lo tienen claro, ¿cierto? ¿Se entiende? ¿Cómo está escrito todo eso? Sí, se entiende, creo. Ya. Entonces después tenemos la bomba, que es exactamente lo mismo, con dos variaciones al final. Que lo primero es que calculamos generalmente con calidad en vez de temperatura, porque es lo que conocemos, que generalmente la calidad es 0 cuando algo entra a una bomba. Y también, bueno, repetimos el mismo proceso, cambia la eficiencia, como está descrita, y también cambia el trabajo, porque al final acaba de ser la salida menos la entrada. Ya, entonces si se dan cuenta, nosotros tenemos lo siguiente, que este sistema de ecuaciones al final siempre lo vamos a tener que escribir, ¿ya? Entonces es mejor hacer funciones que lo hagan por nosotros. Entonces después nosotros le damos los parámetros y que calcule solo, ¿no? ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver cómo se hace eso en is, ¿ya? Bueno, la idea de hacer esto, chiquillos, es ganar tiempo, porque si me pongo a hacer las 4 turbinas, las 3 bombas al final, voy a tener que invertir mucho tiempo, ¿ya? Entonces, para hacer esto, vamos a hacer subprogramas, ¿ya? Y es súper simple, es como hacer una función. Entonces uno declara una sentencia que va a ser un subprograma. Entonces a este le vamos a llamar turbina. Lo que voy a hacer ahora es ir ingresando los inputs, ¿ya? Tal como lo estaba mostrando delante. Entonces vamos a decir que esto va a ser el nombre del fluido, solamente le voy a poner tolueno porque sí. Voy a tener que un input va a ser la temperatura de entrada, el otro va a ser la presión de entrada, y también vamos a tener el eta de la turbina, que es la eficiencia, ¿ya? Y además, otro input será la P de salida. Entonces, después de esto, fíjense que los inputs los separo con punto coma, y después cuando quiero empezar a escribir los outputs,
lo hago con 2 puntos, ¿ya? Entonces, acá voy a tener la entropía de salida, la entalpía de salida, la temperatura de salida y el trabajo por unidad de masa, ¿sí? Y aparte de esto, le tengo que agregar un end para que lo cierre, ¿ya? Entonces acá, lo que voy a hacer es empezar a escribir este sistema de ecuaciones con esta notación de acá, ¿ya? Y después les muestro cómo lo llamo. Perdón, Pablo. Dime. Perdón, Pablo. ¿Los outputs los separaste con punto y coma o con 2 puntos tiene que ser? Ya, la separación entre inputs y outputs es con 2 puntos. La separación entre los inputs, entre ellos mismos, y los outputs, entre ellos mismos, es siempre con punto y coma. A menos de que ustedes trabajen con la notación, con el teclado gringo, que en ese caso es con coma. ¿Ya? ¿Claro? Ya, gracias. Sí. Ya. Entonces voy a repetir exactamente lo mismo que les mostré en la PPT. Entonces voy a decir que ya hay la entalpía. Pablo, disculpa, ahí te faltó un punto y coma, ¿o no? Entre la entropía y la entalpía. Sí, muchas gracias. Ya. Oye, ¿les molesta si lo copio nomás? Que ya lo hice, obviamente, entonces, para no escribirlo todo. ¿Puede ser? ¿Aló? Mejor copiarle y lo expliqué por último. Sí, pues sí. Sí, sí, Dale, me no. imagino que ya están... Ya cachan el ISPO, ¿no? Ya lo han usado. Ya, Sí, sí. entonces, chiquillos, ahora sí. Ya, acabo de copiarlo, ya, pero si se dan cuenta, esto es lo mismo que le estaba mostrando en la PPT. Y acá escribimos todo en función de los inputs y de los outputs, ¿ya? Entonces, calcular entropía de entrada, o sea, la entalpía de entrada, entropía de entrada, después calculo la condición ideal, o sea, doy la condición ideal más que nada, después calculo la entalpía isentrópica, después calculo con la eficiencia de la turbina, después calculo la entropía de la salida, la temperatura de la salida en este caso, y después calculo el trabajo por unidad de masa, ¿ya? ¿Se entiende? Que al final lo único que hicimos fue automatizar este Oye, procedimiento. tengo una ¿Ya? Ya, dime. No, cuando empezaste a escribir como en la línea después del programa, esos van con un tab, ¿cierto? ¿Qué pasa? Sí, con lo identáis. ¿Vale? Ya. Entonces, agarrándome de lo mismo, el de la bomba, ¿cierto? Y ahí estarían los dos subprogramas. ¿Qué me van a permitir? Llegar y chantar las cosas y obtener lo que quiero. ¿Ya? Entonces, si yo doy acá. Ah, no estoy conectado al VPN. Bueno. Discúlpenme. Perdón. Ya, ¿por qué quise como hacerlo de esta forma? Porque creo que es importante que ustedes empiecen a aprovechar como la herramienta. Es importante que ustedes sean capaces de, por ejemplo, si ustedes van a ir a una prueba y saben que van a tener que hacer cosas que son de alguna manera repetitivas, ustedes deberían hacer desde ya estas funciones y tenérselas guardaditas por ahí para después llegar y trabajar más rápido, ¿ya? Entonces, ya tenemos listo la primera parte, ¿ya? Espero que haya quedado claro. Entonces, ahora, ya vimos la primera parte, hicimos las funciones que nos van a permitir calcular más rápido. Entonces, ahora vamos a trabajar en determinar los estados, ¿ya? Generalmente acá, como les decía anteriormente, tenemos un enunciado súper largo, donde tenemos mucha información, y es importante poder trabajar esa información de manera adecuada, ¿ya? Entonces, yo al menos lo que hago es mirar primero el tema de las presiones, ¿ya? Entonces, me gustaría que acá me fueran ayudando, ¿ya? Entonces, yo sé que la presión en la caldera, la entrada de caldera, es de 260 kilopascales, ¿no es cierto? Ya, entonces no sé si alguien me puede soplar cuál es la presión en Sí. 2. La misma. La misma, ¿no es cierto? Porque nos dicen, o sea, es un proceso de transferencia de calor y además nos dicen que dejemos de lado la caída, o sea, la caída de presión, la pérdida de carga, ¿ya?
Entonces esta es la misma, ¿sí? Entonces ahora, si yo me voy a 3, acuérdense que acá tengo la presión de extracción. ¿Qué significa eso? Que tengo que van a ser 120 kilopascales y que toda esta línea azul va a estar a 120 kilopascales, ¿ya? Entonces lo primero que quiero que noten es que siempre vamos a tener una variación de presión después de una turbomáquina, ¿ya? Entonces, ¿qué más puedo decir? Aparte de esto, ¿qué pasa con 11 con 12? Si alguien me ayuda, vayan participando porque si no es tan fácil. ¿Qué Tienen pasa que con tener la 11? misma presión que 3. Tienen que tener la misma presión que 3. ¿Por qué? Porque no hay ninguna turbomáquina entre ellos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener que esas 3 líneas van a estar a 120 kilopascales. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos la presión de 4. Nos dicen que la presión que es a la presión de extracción 2, que es de 50 kilopascales. ¿Ya? Entonces tengo la presión en 4. Entonces la presión en 5, cualquiera por favor. 50 kilopascales. También es La misma. 50 kilopascales, ¿ya? Ya, ¿y por qué lo repito tanto? Porque de repente la gente como que, sobre todo cuando están en la prueba y están contra el tiempo, y todo eso, se le olvidan estas cosas y no lo hace, ¿ya? Entonces es importante que esté mucho, o sea, que esté muy, muy claro, ¿ya? Entonces después, tenemos la presión de extracción número 3, que son 20 kilopascales. ¿Qué significa eso? Que toda la presión en esas líneas va a ser de 20 kilopascales. Entonces, ¿qué podemos decir ahora de la presión en 9 y la presión en 10? Es Cualquiera. 20 kilopascales. 20 kilopascales, ¿no es cierto? Y por último, tengo esta última línea que me falta, ¿no es cierto? Entonces acá yo no conozco las presiones, porque no me las dieron, ¿sí? Entonces, ahora vamos a pasar a las temperaturas, ¿ya? Entonces, yo sé que en el punto 2 me dicen que la temperatura es igual a la temperatura del pozo geotermal menos un delta de temperatura que hay en la caldera, ¿ya? Este delta de temperatura viene dado porque para que yo pueda alcanzar la misma temperatura de 180 grados Celsius voy a necesitar un intercambiador de calor con un área superficial así infinita, ¿ya? Mientras más área tenga, mayor va a ser lo que se van a aproximar a estas temperaturas, ¿ya? Entonces, siempre va a haber una efectividad que la vamos a ver un poquito más adelante, asociada a los intercambiadores de calor. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la temperatura 2. La otra temperatura que tengo es la temperatura 5, que me la definen de la misma forma, con otro delta de temperatura. Y por último, me dan la temperatura a la que el fluido condensa, ¿ya? Me dicen que tengo una temperatura que es la del reservorio frío, que es de 30 grados Celsius, y me dicen que condensa, que el fluido condensa a esta temperatura más 5 grados Celsius, ¿ya? Entonces ahora, no sé si se les ocurre cómo puedo obtener yo la presión de esta línea. Cualquiera, por favor. Si a alguien se le ocurre. ¿De cuál línea, sorry? De la línea que une 7 con 8. Si yo conozco la temperatura a la que condensa el fluido, ¿puedo obtener la presión de la línea? Seguro que tenemos calidad cero de noche, ¿no? Claro, sí, eso es una opción. Ya, sí, está bien, amigo. Yo en este caso lo hice con la presión de saturación. ¿Ya? Bueno, IS también tiene como la presión de saturación como una función. Entonces dije, ya, va a condensar a esta temperatura, entonces quiero conocer cuál es la presión de saturación. ¿Sí? Entonces esa va a ser la presión de la línea. Acuérdense que no hay pérdidas de carga, no hay variación de presión entre estos dos puntos. Así que más allá de que si me salgo de la campana o no, va a ser la misma presión. ¿Ya? Entonces estamos claros con las presiones y las temperaturas que hay en el siglo. ¿Alguna consulta para avanzar? No, creo que todo bien. Pablo, ¿Qué cosa? yo tengo una duda. Dime. Sobre cuando dijiste que en la bomba 2 la salida va a ser a 120 kilopascales, ¿eso siempre ocurre? ¿No puede ser que la bomba, por ejemplo, eleve como la presión que hay en el recalentador? Ya. Ya mira, de partida, la respuesta es sí, siempre va a ser de 120 kilopascales, ¿ya? O sea, no puede, mira, de partida no puede ser menor, porque si no el fluido fluiría para el otro lado, y no es la idea.
Claro. Y no puede ser mayor. Ahora, sería interesante preguntarse por qué no puede ser mayor. Un buen ejemplo de esto, si ustedes tienen una línea, este no es un buen caso porque está a 120 kilopascales nomás, pero por ejemplo ustedes si tienen una caldera, ¿ya? Una caldera es como una olla, entonces la olla está a una presión, imagínense que está a 10 veces la presión atmosférica, ¿ya? Y en la caldera generalmente yo tengo una fase que es agua, en una caldera pirotubular, tengo una fase que es agua abajo y después puro vapor arriba, ¿cierto? Entonces imagínense que yo abro la caldera. ¿Qué va a pasar? Se va a vaporizar el fluido, ¿no es cierto? Porque va a cambiar la condición de presión, ¿sí? Y va a estar a una temperatura mucho mayor que la temperatura de ebullición a presión atmosférica, ¿ya? Entonces yo creo que por ahí puede ir la respuesta un poco, pero ya respondiendo a una pregunta así derechamente, esas presiones siempre tienen que ser las mismas, ¿ya? Esas cosas no se dudan. Ahora, ¿cuándo las presiones pueden ser distintas? Cuando el calentador es cerrado. ¿Por qué? Porque ahí circulan por líneas distintas. Entonces, cuando tenemos calentador abierto, las presiones siempre son las mismas. Cuando es el calentador cerrado, no necesariamente tienen que ser las mismas, ¿ya? ¿Se entiende? Ya, vale. ¿Sí? Yes. Ya, bueno. Igual les recomiendo mucho aprenderse esas cosas que, bueno, hay dos tipos de calentadores nomás, entonces no hay mucho que discutir, pero por ejemplo es interesante saber cómo se retorna el fluido en el calentador cerrado, porque ahí vamos a necesitar o una bomba o una válvula, dependiendo si vamos a una línea de mayor presión o a una línea de menor presión, ¿ya? Eso lo podemos revisar después, ¿ya? Entonces, sigamos avanzando. Ya, entonces, aparte de esta información, ahí sí, aparte de esta información, la otra información que nos dan en el enunciado es que la calidad, o sea, yo sé que la calidad en el condensador va a ser 0. Voy a conocer por enunciado las calidades de 10 y la calidad de 12, ¿ya? Entonces quiero que se den cuenta de lo siguiente. Acá acabamos de extraer toda la información necesaria. Hay información que estaba textual y hay información que no estaba textual. Por ejemplo, las presiones acá en 12, 11, 10 y 9. Entonces es importante que ustedes sepan hacer estas relaciones que les estaba comentando para que puedan tener toda la información necesaria para responder el problema, ¿ya? Entonces, ahora quiero que se fijen en lo siguiente. Acá yo listé los estados, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 12, y anoté que tengo todas las presiones. Tengo estados en los que tengo temperaturas y tengo 3 otros estados donde tengo calidades. ¿Ya? Ya, eso que hice, determinamos todos los datos, los estados del ciclo, es mentira, todavía no los determinamos. ¿Ya? Entonces ahora yo quiero que nos paremos en el estado 2, ¿ya? Y vemos qué pasa entre 2 y 3. Ah, hay una turbina, ¿no es cierto? Ah, mira, aquí empecé con el 5 y el 6, sorry. Ya, entonces me voy a parar en el estado 5, y entre 5 y 6 hay una turbina. Entonces, ¿qué hago? Ocupar la función de la turbina. Sí, ocupar este paquete de ecuaciones que estuvimos hablando al principio, ¿ya? Entonces, con eso yo voy a poder determinar el estado. Luego, entre 6 y 7, ¿qué hay? Una turbina. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Ocupar este paquete de ecuaciones que tenemos en la función. Entonces, acá nuevamente la función de la turbina, ¿sí? Entonces, así lo voy a ir haciendo con cada turbomáquina, ¿sí? O sea, aquí lo vamos a hacer entre 8 y 9, entre 10 y 11, entre 12 y 1 y entre 2 y 3, ¿ya? Ah, y entre 3 y 4 también, ¿ya? Entonces, voy a ocupar las funciones y eso me va a permitir determinar todos los estados del ciclo. ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿Queda claro? No, todo bien. ¿Todo bien? Sí. Ya, perfecto. Ya, qué bueno que no, me adelanté. Qué bueno que no estemos entendiendo. ¿Ya? Entonces ahora lo que voy a hacer yo, como me da flojera escribirlo todo de nuevo, y es por honor al tiempo, porque al final yo sé que lo vamos a ir explicando, pero... Ya, entonces primero, chiquillo,
acá tengo los datos, ¿ya? Estos son todos los datos del problema que me dieron. Entonces voy a llevar estos datos acá, ¿ya? Todos los datos que me dieron. Y luego, ahora, voy a copiar. Ni siquiera sé por qué lo estoy copiando, pero filo. Voy a copiar los estados. Entonces, como decía, tengo... Ya, y acá es donde quiero que me pongan atención, porque esto es como lo nuevo. ¿Ya? Entonces, fíjense en lo siguiente. Yo anoté la información que tenía, ¿cierto? Por ejemplo, veamos el estado 2, ya que es la entrada a la turbina 1. Acá tenía presión y temperatura, ¿cierto? Entonces yo calculo entropía y entalpía. Perfecto. Entonces después yo quiero saltar al estado 3, del que solo conozco la presión, tal cual se lo estaba mostrando anteriormente. Entonces, ¿qué hago ahora? Simplemente, para ustedes invocar un subprograma, lo que hacen es escribir call, el nombre del programa, y fíjense, en el mismo orden del que lo escribí acá arriba, van ingresando los parámetros. Entonces, tolueno, ¿sí? Después tenemos temperatura de entrada, presión de entrada. Entonces, estas corresponden al estado 2, ¿sí? Tengo la eficiencia de la turbina 1 y tengo la presión a la salida, ¿sí? Como input también. Entonces, ¿cuáles son los datos de salida? S3, H3, T3 y el trabajo por unidad de masa de la turbina, ¿ya? Entonces ahora ustedes se preguntarán, ¿tengo que escribir algo más y la weá? No, con eso está listo. O sea que ya determinamos el estado 3, ¿sí? Con esto determinamos entropía, entalpía, temperatura y trabajo por unidad de masa, ¿vale? ¿Queda claro cómo se utiliza? Al final esto es equivalente Sí, a que sí. yo hubiera escrito las 7 ecuaciones, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer ahora, bueno, y esto es análogo para todo lo demás. Hay otro estado que quiero explicar, pero lo voy a explicar después de copiar esto. Ya, ahora sí. Ya, el estado que quiero explicar es el estado número 7, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense que al final hice exactamente lo mismo. Ya, espero que haya quedado claro. Entonces, el estado número 7, que es la entrada al condensador. Entonces, en este estado, yo no ¿se acuerdan que yo les decía que no conocía la presión, pero conocía la temperatura de condensación? ¿Sí? Entonces yo dije, ya, la temperatura de condensación es la temperatura del reservorio frío más este delta, que era de 5 grados Celsius. Entonces yo simplemente calculé la presión de saturación para el tolueno, ¿ya? También se podría haber hecho como decía el amigo, ya que decía, ya, yo conozco calidad en 8 y conozco temperatura, es la misma, presión constante, intercambio de calor, condensación, cambio de fase, ¿ya? Y con eso ustedes podrían haber determinado también esta presión, ¿ya? Con calidad y con la calidad y con la temperatura, ¿ya? Claro, y después lo mismo, llamo la función de la turbina, ¿ya? Y fíjense que después hago lo mismo con las bombas y así podemos cerrar el ciclo. Bueno, y este de acá, este último, que es la bomba 3, se relaciona con el 1. Por eso acá tengo la presión y después la función, ¿ya? ¿Claro? ¿Alguien tiene dudas de cómo calculamos los estados del sistema? ¿De cómo determinamos las propiedades para poder hacerlo? Yo tengo una duda, Ya, que dime. no me quedó muy claro cómo ocupaste la presión de saturación y la temperatura para sacar en el estado 7. Ya. Voy a hacer un monito. ¿Ya? Entonces, acá tengo el diagrama T, S para el tolueno. ¿Ya? Entonces, yo sé lo siguiente. ¿Ya? Tengo una línea acá que es una línea de presión constante. ¿Ya? Voy a tener dos líneas de presión constante. Pensé que me cuesta un poquito dibujar. Ya, aquí voy. ¿Ya? Entonces, generalmente lo que pasa acá es que nosotros tenemos el estado de la turbina, que si no me equivoco era el estado 6, ¿ya? Este es 6. ¿Ya? Entonces después yo tengo el proceso de expansión, ¿cierto?
tengo el proceso de expansión, entonces voy a quedar un poquito más a la derecha. ¿Ya? Estoy suponiendo que es así, podría ser de cualquier forma. ¿Ya? Porque también podría ser tal que cayera acá adentro, ponte tú. ¿Sí? Por ejemplo, podría ser... No lo voy a poder dibujar porque ya lo dibujé, pero eventualmente este estado, como ustedes vieron en su laboratorio, 7 podría estar acá, ¿cierto? Al final, en un principio yo no sé dónde está. ¿Sí? Pero lo que yo sí sé es que cuando el fluido está condensando, yo conozco su temperatura, que es de 35 grados Celsius. Entonces yo tengo esta línea, esta isobara al final, ¿sí? Y fíjense que, como les decía antes, como no hay caída de presión en el flujo, voy a tener que la presión desde 7 hasta 8 va a ser la misma. Entonces, si el fluido está condensando, yo sé que va a estar acá, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí. Entonces, como el fluido está condensando ahí, yo voy a tener presión constante, porque la presión no cae, y esta presión constante, como es un cambio de fase, implica que la temperatura es constante. ¿Sí? O sea que, en otras palabras, si yo conozco la temperatura, voy a poder conocer la presión. ¿Sí? Entonces, como conozco la temperatura y la presión, en esta parte que es la fase de condensación, y como no cae la presión, yo sé que va a ser la misma presión, tanto si caigo dentro de la campana o fuera de la campana. ¿Cachai? Va a seguir siendo la misma presión. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, sí, ahí me quedó más claro. Gracias. Ya. Ya, bueno. Ya, entonces, como les digo, chiquillos, estamos claros. ¿No hay más dudas con la determinación de estado? Ya. Entonces, como nadie dice nada, voy a proceder a apretar esto. Esperemos que funcione. Ya, funcionó. Oye, yo tengo una duda. Dime. La diferencia de temperatura en el condensador, entonces hay que sumársela antes, a la entrada del condensador. Es que más que eso, yo estoy ocupando ese dato solamente para conocer la presión. ¿Cachai? Esta presión que corresponde a la temperatura a la que condensa. ¿Cachai? Porque yo no sé qué temperatura está 7, porque 7 puede haber estado dentro de la campana, ¿sí? Y ahí sería la temperatura de condensación, o sea, la temperatura del reservorio frío más este delta, que es la temperatura de condensación. Pero puede haber caído fuera de la campana, y la temperatura va a ser otra, y no la conozco. Entonces, como les digo, lo único que puedo conocer en ese caso sería presión. ¿Me entiendes? Sí, sí, ahí caché. Vale. Ya, igual después vamos a revisar el diagrama TS para ver qué es lo que pasó y vamos a conversar, ¿ya? Entonces, chiquillos, calculo, ya, aquí voy a tener muchos errores de unidades porque tendría que poner unidades a todo. Después les voy a pasar el código con todo como corresponde. Entonces acá yo ya tengo lo que me estaban solicitando, que era tener una tabla, chuta, los cambié de lado, filo. Voy a tener una tabla de estados, ¿sí? Donde tengo temperatura, la calidad, donde me interesa la calidad, tengo la entropía, la presión y la entalpía. Ya, entonces yo quiero que ustedes me digan, ¿saben hacer diagramas TS en el IS? ¿Aprendieron? ¿O todavía no aprenden? Sí. ¿Saben hacerlo? Oye, yo por lo menos. ¿Hay alguien que no lo sepa hacer? ¿O alguien que Yo quiera por ver lo cómo menos. se hace? ¿Ah? Yo por lo menos no sé. Ya, entonces cuando nosotros queremos hacer un gráfico de propiedades, tenemos que irnos acá, donde dice Property Plot. Entonces ustedes hacen clic, y acá lo primero que van a ver es que dice gas ideal, fluido real, carta ciclométrica y Brine, que no sé si es salmuera, parece, ¿ya? Entonces, yo me voy acá, busco mi fluido, que en este caso es el tolueno. ¿Ya? Entonces selecciono la temperatura, que sea un diagrama TS, ¿sí? Y con eso me voy acá abajo y me dice, incluye líneas de presión, incluye líneas de volumen específico o entalpía. Esto no lo vamos a poner, ¿ya? Pero sí vamos a poner las de presión. Entonces es bueno hacer esto con la tabla abierta, cosa de poder escribir las presiones, que son 260,
120, 50, 20 y 6,249. ¿Ya? Y este lo sacamos porque no nos interesa. ¿Ya? Esto es solo para visualizar las isobaras. ¿Ya? Entonces voy a apretar OK y voy a tener esto. ¿Ya? Que es el gráfico que al final es el gráfico de propiedades, pero yo no tengo nada todavía. ¿Ya? Entonces, como yo quiero sobreponer mis estados, ahora voy a plot, overlay plot, que supongo que overlay es como sobreponer. Y acá yo puedo seleccionar, en este caso no tengo tablas paramétricas, solamente tengo la tabla de raíz. Entonces, selecciono la tabla de raíz, en X va la entropía, y en Y va la temperatura, ¿vale? Entonces acá yo le voy a sacar la línea porque me va a unir con líneas rectas, que no es lo que quiero. Y como símbolo vamos a ocupar este cuadradito, ¿ya? Entonces aprieto OK, ¿sí? Y acá podemos visualizar los estados. Estimado, ¿quedó claro cómo lo calculamos? O sea, ¿cómo hicimos el gráfico? Sí. ¿Ya? Al tiro vamos a analizar los puntos. Fíjense cómo se va abriendo esto. Fíjense que se dio la condición de que caímos fuera de la campana, no caímos dentro de la campana, ¿sí? Generalmente uno está acostumbrado a que sea así, quizá. Al menos en el ranking con agua era así. Al parecer con el tolueno no. Entonces, como les decía, esta va a ser la isobara de la que estaba hablando, ¿ya? La de 6,249 kilopascales. Al final es la misma presión, entonces yo conociendo la presión acá, por medio de la temperatura de condensación, lo puedo obtener, ¿ya? Entonces espero que haya quedado claro. Ahora voy a volver a la PPT, y acá podemos visualizar ya los estados, ¿ya? Entonces, vamos con 1, perfecto, no hay ninguna duda, ¿cierto? Esto es... Ahora fíjense que acá nos podemos confundir. ¿Por qué? Porque uno diría, chuta, pero este está a 120 kilopascales. ¿Y el 12 dónde está? Acuérdense que como el 12 es un estado de líquido saturado, que lo estoy bombeando y le aumento la presión, esto está muy pegado a la línea. Pues, y acuérdense que el delta de temperatura también es muy chiquitito. Entonces, por eso los puntos quedan entre comillas sobrepuestos. Pero si yo me voy acá y hago un zoom así brígido, si me voy acá, ya, parece que no le voy a poder hacer tanto zoom como esperaba. A ver, veamos si se puede. Ya. Bueno, no sé si es muy poco lo que se nota, pero no sé si se dan cuenta que están sobrepuestos los cuadrados. ¿Ya? Ahí están los dos. ¿Ya? Que como les digo, esta variación de temperatura es tan chiquitita que no se alcanza a percibir. ¿Ya? Entonces acá tendríamos el diagrama TS. No sé si hay alguna consulta con esto, algo que no se entienda. ¿Ya? Bueno, las cosas importantes acá es saber cuando tenemos que los puntos bajan o suben de alguna manera, y es cuando vamos a tener como se va a realizar, el fluido de trabajo va a realizar trabajo, y cuando lo estamos desplazando horizontalmente principalmente es que va a hacer una transferencia de calor, ¿ya? Y también es de esperarse que todos los puntos que vengan después de una turbomáquina, después de una turbina o una bomba, tengan un corrimiento hacia la derecha, porque siempre va a aumentar un poco la entropía, ¿ya? A menos de que el proceso sea isentrópico y tengamos una línea recta, ¿ya? Entonces con eso ya tenemos lista la parte B, ¿ya? Que nos pedían hacer esta tabla de estados y poder sacar este diagrama TS. Entonces ahora nos piden calcular la eficiencia del ciclo, ¿ya? Entonces, para poder calcular la eficiencia, si se dan cuenta, nosotros ya calculamos todos los trabajos por unidades de masa de las bombas, de las turbinas. Entonces, de alguna manera nos faltaría como solamente determinar el trabajo por unidad, o sea, el calor, la transferencia de calor por unidad de masa de la caldera y el recalentador, ¿ya? Entonces, acá vamos a tener que determinar las fracciones básicas. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, el M punto en este caso va a ser el flujo total
del tolueno. O sea que todo el tolueno que circula, ponte tú, desde la bomba número 3, que es la que bombea la caldera hacia la caldera. O sea, ese va a ser el flujo total de tolueno, ¿ya? Entonces, cuando el flujo se separa, para cualquier separación de flujo en general, nosotros vamos a tener que teníamos este flujo entero y vamos a tener ahora dos flujos nuevos, ¿ya? Entonces lo que hace uno acá es dividir por el flujo másico total. Entonces nosotros vamos a definir la fracción másica, ¿sí? Entonces vamos a decir ya, que el flujo, ya, al flujo que llamé 1 dividido en el flujo total le voy a decir que es I1, ¿ya? O sea que si yo multiplico el flujo total por I1, voy a tener el flujo 1, ¿cierto? Y el otro flujo va a ser 1 menos esta fracción, ¿ya? Entonces así se trabaja, para hacerlo más fácil, ¿ya? Entonces ahora quiero que vean lo siguiente. Acá están las fotos de dónde se separa el flujo, ¿ya? Esta ecuación de acá es como hacer el balance de masa, ¿ya? Si ustedes no quieren hacerlo así, pueden escribir el balance de masa simplemente. Y también debería resolverlo. Entonces, yo miro esto y me doy cuenta, ya, tengo dos incógnitas. I1 y 2, ¿sí? Porque voy a hacer dos separaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que voy a tener que hacer los balances de masa, que es plantear estas fracciones, y también voy a tener que hacer los balances de energía en los calentadores, para poder determinar cuál es el valor de estas fracciones. Y ahora fíjense que en particular en este ejercicio nosotros conocemos todos los estados. Generalmente los precalentadores abiertos o cerrados, muchas veces uno no conoce cuál es el estado de salida. Entonces, la salida puede ser un líquido comprimido, o puede tener una cierta calidad, aunque eso ya sería más raro, pero a lo que voy es lo siguiente, que ustedes de alguna manera, sí o sí, cuando tienen el calentador, van a tener que agregar una ecuación más que va a ser el balance de energía en el calentador, ¿vale? Entonces, en base a eso, voy a hacer el balance de energía ahora en los calentadores para poder determinar las fracciones máxicas. Porque como les dije anteriormente, conozco todas las propiedades termodinámicas al final. Entonces voy a tener que para el calentador 2, voy a tener que lo que entra, que es lo que está a la izquierda, y lo que sale, que está a la derecha. Entonces lo que entra acá va a ser el flujo que viene por 11, que es 1 menos la fracción, ¿sí? Y eso multiplicado por la entalpía de 11 más la fracción por la entalpía de 3, y esto es igual a la entalpía de 12, ¿ya? Esto sería mucho más fácil de ver si multiplicara todo por el m punto, ¿ya? Pero como ya definimos anteriormente que lo íbamos a hacer así, lo dejamos así, ¿ya? Entonces al final acá es donde se me juntan las dos líneas. Por eso acá salgo sin ninguna fracción. Ahí es cuando todo el flujo se junta. Entonces después vamos al calentador 1. Hacemos exactamente lo mismo, pero con la salvedad de que cuando se separa el flujo, en esta segunda separación, ya tenemos fracciones anteriormente, ¿cierto? Entonces cuando quiero calcular ahora las fracciones máxicas acá, tengo que considerar la división anterior. Ahora, si se dan cuenta, en términos de la ecuación da lo mismo, ¿ya? Pero lo hice solamente como para que lo vieran, ¿ya? Porque al final esto se cancelaría, ¿ya? Y acá, en vez de H6, debería ser H9, ¿vale? Entonces, ¿queda claro cómo se trabaja con esto? No sé si queda alguna consulta. Porque después vamos a chantar el código, ¿no? Sí, se entiende. ¿Se entiende? Entonces, al final, chiquillos, lo importante es que ustedes, cuando hagan esto, siempre, cuando tengan el calentador, siempre va a aparecer una incógnita, pero por otro lado, siempre va a aparecer una ecuación. Entonces, al final es como... Por eso les digo, son cosas mecánicas, o sea, esto ustedes se acuerdan y después lo aplican. La cosa es que lo sepan aplicar bien y que lo alcancen a aplicar en el tiempo, por ejemplo, de la evaluación, ¿ya? Entonces ahora, como hicimos el balance, como hicimos la eficiencia del ciclo, vamos a ver el balance de energía en cada componente. Entonces nosotros, como les decía, con la función de la turbina y la bomba que hicimos, ya calculamos cuánto es el trabajo por unidad de masa de las turbomáquinas, ¿ya? Entonces ahora va a estar con multiplicar este trabajo por la fracción másica que circula por ellos, ¿ya?
Y por otro lado, tenemos el balance de energía de la caldera, que es simplemente esto. Acuérdense que acá circula todo el tolueno. Después tenemos el recalentador, que acá ya vamos a observar que está la fracción másica, ¿sí? Entonces tenemos que lo que entra es el tolueno, o sea, una fracción de tolueno, más un flujo de calor por unidad de masa, y eso va a ser igual a una entalpía. Ya la entalpía de 5, que va a ser con la misma fracción másica. ¿Ya? Entonces, si ven esta ecuación, se cumple lo que les estaba diciendo anteriormente. ¿Ya? Que al final este trabajo va a ir multiplicado por la fracción. ¿Ya? Y por último, tengo el balance de energía del condensador, que va a ser este, ¿ya? Que va con las fracciones. ¿Ya? Entonces lo que entra el estado 7 y lo que sale el estado 8, y además sale un flujo de calor por unidad de masa. ¿Ya? Entonces, ¿estamos claros con los balances de energía? Ya, entonces después... Oh, se está acabando el tiempo. Ya, filo. Ya, entonces después hacemos el cálculo. ¿Ya? Y como lo conocemos todo, estamos al otro lado. Entonces, voy a volver acá. Voy a ir a el código que hice ya. Entonces, acá está toda esta parte. ¿Vale? Toda esta parte de acá. Entonces, lo voy a copiar acá. Y ahí calculo. Voy a volver a calcular porque no se calculó. Ahí sí. Y saco esta eficiencia térmica. No voy a poner una cajita. ¿Ya? Entonces ahí yo tengo la eficiencia térmica, que es alrededor del 20%. ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿Queda claro lo que se hizo? ¿Queda claro el procedimiento general al final con el que resolvemos los ciclos? Sí. Sí, queda claro. Ya, perfecto. Ya, entonces podríamos decir que hasta aquí, o sea, mira, la próxima pregunta también es de termodinámica. Entonces nos piden calcular el flujo másico y potencia neta. Ya, entonces voy a ir un poquito al enunciado. Nos dicen la potencia térmica entregada por el pozo geotermal corresponde a 2,5 megawatts, ¿sí? Que es la suma de la caldera y el recalentador. Entonces ahora lo que se solicita es determinar el flujo másico de tolueno que pasa por la caldera y la potencia neta generada por la planta. Entonces esto es fácil porque al final ustedes dicen ya, mi recurso total es el recurso total al final va a ser este calor que proviene de esta agua geotermal, ¿sí? Entonces voy a tener que esta transferencia de calor, que es de 2,5 megawatts, esta potencia térmica, es la que se le entrega a la caldera y al recalentador. Entonces si yo hago un balance de energía, me va a quedar esto, ¿sí? ¿Sí o no? Ahora acuérdense que acá tenemos metida acá tenemos metida la fracción básica, ¿ya? Está el balance de energía tal cual lo mostré anteriormente. Entonces, como conozco todo menos el flujo másico, se puede despejar, ¿ya? Y después puedo calcular la potencia neta simplemente multiplicando este calor por la eficiencia térmica que habíamos calculado anteriormente, ¿ya? Entonces, esto en el código está acá. ¿Ya? Y con eso ya podríamos estar conociendo cuánto es la potencia generada, que al final son 506 kilowatts. ¿Vale? Que es súper poquito en realidad. Pero nada. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Alguna consulta hasta acá? Ya. Todo bien. Entonces, ahora viene otra parte del problema, que vamos a hacer un análisis económico, entre comillas. Muy chanta, pero lo vamos a hacer, ya para poder, porque
acuérdense que al final nosotros cuando nos enfrentemos como o participemos de un proyecto de este estilo, ¿cachai? Nosotros lo que vamos a querer es ganar plata. O sea, vamos a querer invertir y que esa inversión sea retornada de la mejor manera posible, ¿ya? Entonces vamos a ver qué influye en ella. Entonces, primero que nada, vamos a determinar el valor de la electricidad producida por la planta en un periodo de 10 años, ¿ya? Entonces hay que asumir que la electricidad se puede vender a una compañía eléctrica con un costo de $0,055 por kilowatt-hora, ¿ya? Entonces, desprecia la variación de la variación del precio del tiempo, ¿ya? Entonces, esto es súper simple. Calculamos la cantidad de horas, ¿ya? Que sería 365 por 24 por 10, que no sé cuánto es, como 87.000 creo, y calculamos la cantidad de plata. Entonces, en este caso, es simplemente la ganancia que vamos a tener en lo que vamos a poder vender, va a ser el tiempo multiplicado por el costo por kilowatt hora, multiplicado por la potencia generada, ¿ya? Entonces, voy a ir, como ya, después voy a ir mostrando los números. Entonces, después, algo que me interesa que les quede, si bien el profe quizás no lo va a mencionar y lo van a ver después, pero no está de más, hablar que la efectividad de la caldera y el recalentador y el condensador. Entonces, la efectividad se define como el cociente entre el calor transferido en el intercambiador de calor y el calor máximo que se puede transferir, ¿ya? Si yo pudiera transferir el calor máximo, por ejemplo, en esta caldera, alcanzaría la temperatura del reservorio caliente, ¿sí? Entonces esto tiene que ver con lo siguiente, que yo para alcanzar esta condición, el área superficial del intercambiador de calor, al final sus dimensiones van a tener que ser tales que permitan igualar estas temperaturas, ¿ya? Entonces ustedes cachan que esto como que se va acercando asintóticamente y hasta que llega, pero va a llegar al infinito realmente. Entonces acá escribí para la caldera y el recalentador, el máximo calor transferido será con la condición de que el tolueno salga a la misma temperatura que el agua del pozo, ¿ya? Que es lo que les decía anteriormente. Y para el condensador supondremos que la temperatura de condensación es igual a la del reservorio frío, ¿ya? Entonces lo que estamos haciendo es igualar temperaturas. Entonces, yo con eso me voy a ir acá, me voy a las ecuaciones, acá tengo el flujo másico, tengo el flujo másico y tengo esto acá. Entonces acá tengo el cálculo de la efectividad. Ya, lo voy a copiar todo una, porque al final igual lo voy a terminar copiando. Entonces acá, como les decía, tengo el cálculo de la efectividad, que al final va a ser el calor que estoy transfiriendo, por unidad de masa en este caso, y impongo la condición al final, que sería el Q máximo en este caso sería el mismo H1, que se lo vamos a restar ahora, no a la temperatura con el delta, sino que solamente a la temperatura, o sea, ahora estamos asumiendo que va a salir a la temperatura del agua geotermal, ¿ya? Entonces hacemos esta misma operación para los tres, ¿ya? Tenemos la ganancia y acá en el enunciado nos dicen ahora, nosotros ya determinamos la efectividad de todo eso. Entonces nos dicen, el área superficial requerida por la caldera, recalentador y condensador está relacionada directamente a su efectividad. Por medio de ensayos se determina que existe la siguiente correlación entre el área de intercambiador de calor, efectividad y flujo másico. ¿Ya? Entonces nos dicen que el área va a ser igual a una constante por el flujo másico del fluido de trabajo, y esto se va a comportar como menos el logaritmo de 1 menos la efectividad. Entonces, donde la constante equivale a cierto número para los tres intercambiadores de calor. Entonces, el costo de los intercambiadores de calor viene dado por la siguiente expresión. Al final, que el costo va a ser una constante por el área, ¿ya? Entonces, mientras más grande el intercambiador de calor, me va a salir más caro, ¿sí? Pero mientras pago más chico hago el delta de temperatura, ¿ya? Entonces, con esto yo voy a poder calcular cuál es el costo. O sea que a medida que yo hago más chiquititos mis deltas de temperatura, más caro me va a salir. Ya, entonces ahora no sé si alguien me puede recordar qué o qué piensa acerca de esto. O sea, ¿qué pasa? Mientras yo pago más, ¿qué va a pasar con la eficiencia del ciclo? Aumenta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque me voy a ir acercando cada vez más a las temperaturas de los reservorios, ¿cierto? Entonces,
Ahora, bueno, acá hice los cálculos, como les decía, de las áreas del intercambiador de calor. Sí, en el ISO ustedes también pueden evaluar funciones matemáticas como logaritmos y todas esas cosas. ¿Ya? Acá le puse la efectividad de cada intercambiador de calor y después calculé el precio de cada uno. ¿Sí? Entonces después me dicen si el costo total del paquete de ingeniería, que incluye turbinas, bombas, piping, tiene un costo total de $500.000. ¿Cuál sería la ganancia neta obtenida en el proyecto? Sería la energía eléctrica que generamos menos todos los costos, que al final sería el costo de los intercambiadores de calor y el costo de la parte mecánica. Bueno, ahora podríamos considerar, no sé, hacer un hoyo, poder acondicionar un pozo geotermal, y ahí se nos encarecería mucho más y quizá el proyecto ni siquiera sería viable, ¿ya? Pero filo con eso. Ya, entonces con esto yo ya puedo calcular. Calculo. Espérense que me molesta la hueá del Zoom. Ahora sí, calculo. Y después me piden grafique las ganancias en función de la diferencia de temperatura entre la caldera y el agua proveniente del pozo geotermal. ¿Ya? Entonces ahora, no sé si alguien me puede soplar cómo hago el gráfico. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Con qué herramienta? ¿Se acuerdan? ¿Han hecho algún ¿Sirve la gráfico misma en de eso? Property Plot o no? ¿Ah? Ya, es que si lo ¿Sirve hago la con misma del Property Plot? Es que si lo hago con Property Plot, voy a estar haciendo un gráfico de propiedades. Y acá yo quiero graficar una función matemática, po. ¿No es cierto? Sería paramétrica entonces. Paramétrica. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Ya, entonces, como siempre, yo cuando hago el estudio paramétrico, comento el parámetro que voy a variar. Y acá voy a hacer una tablita donde voy a poner el delta de temperatura. Voy a poner la eficiencia. Y también voy a poner la ganancia neta. ¿Ya? Entonces voy acá. Y voy a decir, ya, voy a hacer que mi intercambiador de calor varíe entre 1, el delta de temperatura, hasta 30 grados, que sería el doble de lo que ya tenemos. Entonces le voy a dar OK, se van a poner los valores, van a variar linealmente en este caso, y aprieto el botoncito verde. Y ahí se va a resolver, ¿ya? Entonces, esto ya lo puse, bueno, para visualizar esto, ustedes van acá a este botoncito acá que sale un gráfico, ponen el eje X, lo que es eje X, y ponen el eje Y, lo que es eje Y. Por ejemplo, acá la eficiencia térmica. ¿Ya? Fíjense que acá a medida que pago menos por mi intercambiador de calor, peor va a ser mi eficiencia térmica. Ahora, influye mucho, al parecer no tanto, porque fíjense que claro, que baja, pero que no baja tanto. ¿Ya? Entonces, tenemos eso por un lado. Voy a volver al PPT, ahora porque ahí tengo el otro gráfico. Entonces, calculamos, aplicamos ya. Entonces acá tenemos la relación entre la eficiencia y la diferencia de temperatura de la caldera. ¿Sí? Pero ahora quiero ver qué pasa con la plata que gano. ¿Cachai? Entonces voy a llegar a una expresión de este tipo, ¿sí? Donde existe un punto óptimo o donde tengo un área óptima para el intercambiador de calor, que si no me equivoco es de 13, más o menos. ¿Ya? Es de 13, o sea, el delta de temperatura es como de 13. ¿Ya? Creo que esto lo podríamos observar acá en la tablita. Al ojo, está acá. El más grande es este, el de 13. ¿Ya? Entonces, generalmente, algo que aprendí en mi práctica, que la hice este verano en la práctica profesional, es que, claro, en una ingeniería uno no está buscando la perfección, uno está buscando una solución a un problema, algo que sea bueno, que funcione y que sea rentable. ¿Cachai? Porque yo, claro, te puedo poner el intercambiador de calor más largo del mundo, pero ahí voy a empezar a tirar la plata por la borda nomás, porque va a llegar un punto en el que no va a influir. ¿Cachai? ¿Ya? Entonces, eso. Entonces ahora, lo último, es que vamos a agarrar estos 3 deltas de temperatura y vamos a buscar los mejores, ¿ya? Para poder maximizar la ganancia, ¿ya? Entonces ahora, no solamente voy a comentar este de acá, sino que voy a comentar el delta de temperatura en el recalentador y el delta de temperatura en el condensador, ¿ya? Entonces acá me voy a calcular,
mínimos máximos, y como tengo 3 ecuaciones comentadas, voy a tener 3 grados de libertad. Entonces ahora yo le voy a pedir que me maximice y voy a presionar la ganancia neta, ¿ya? Y después voy a seleccionar los deltas, que tienen que estar acá arriba, que es 1, 2 y 3, ¿ya? Entonces, ahora le voy a dar los límites. Entonces voy a decir, ya, revísamelo entre 1 y 30. Revísamelo entre 1 y 30. Y revísamelo entre 1 y 30. ¿Ya? Le damos algo para que, algún límite. ¿Ya? Entonces esto va a empezar a revisar, y va a revisar, y a revisar, y a revisar, hasta que va a converger en algún momento. Ahí viene, ¿eh? Ya, ya está listo. ¿Qué obtengo? Que en general, para el delta de temperatura, ¿dónde están? Deltas? Acá están, ¿ya? Acá tengo los deltas de temperatura ideales. Fíjense que en el recalentador me tiró 30, en el condensador me dijo 1,9 y acá me tiró casi 9 grados, ¿ya? Entonces fíjense cómo influyó esto en la ganancia neta. Antes estábamos hablando del orden de 1,562. Y acá, ¿cuánto creció? Creció casi un 0,1. ¿Cachai? Que podría ser no menor. Entonces, al final lo que quiero ir con esto es que lo que están aprendiendo ustedes en el curso tiene una influencia al final en la vida real. O sea que esta capacidad de analizar bien los ciclos, de conocer el trasfondo que hay, que se basa en la termodinámica y después viene la termodinámica técnica, que es lo que van a estudiar en este curso, sirve para algo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos va a permitir optimizar las cosas. Bueno, vi, por ejemplo, que ustedes en las tutorías estaban optimizando con respecto a las presiones, entonces siempre hay oportunidades ahí que son las habilidades que tiene que desarrollar uno al final para poder el día de mañana ser competente. ¿Ya? No sé si queda alguna consulta. Voy a dejar de grabar. Clarísimo.